Las flechas del siglo XXI, diseñadas para atravesar hasta 1 metro de acero. Ya es la hora de que descubras a los misiles antitanque, también conocidos en España como misiles contracarro. Y vamos a hablar de las principales características que diferencian a los misiles antitanque occidentales de los misiles antitanque soviéticos. Es curioso porque al hacer este vídeo me he dado cuenta de cómo confluyen la cultura, la manera de pensar del militar estadounidense o del militar soviético, cómo influye el estado de la industria, cómo influye la estrategia y la doctrina militares. Así que, comencemos. La Segunda Guerra Mundial había sido la guerra del tanque. Los Panzers habían aplastado a las defensas antitanque en la mayor parte de las ocasiones, lo que provocó una carrera para desarrollar la vacuna contra los blindados. Al final del conflicto se había desarrollado una tríada básica: minas antitanque para impedir la movilidad del enemigo, bazucas para que la infantería pudiera defenderse a corta distancia y sobre todo cañones antitanque tradicionales y cazacarros. La mejor manera de penetrar un blindaje pasa por lanzar un proyectil a la máxima velocidad posible. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú quieres darle velocidad a un proyectil necesitas una carga propelente muy potente, necesitas un tubo que aguante bien esa especie de deflagración en su interior, necesitas un sistema de recuperación para que al salir el proyectil y el cañón irse hacia atrás recupere su posición. Necesitas para hacer eso muelles, necesitas una cureña bien estable, necesitas gas, incluso se emplea en muchas ocasiones. Entonces es un mecanismo muy pesado, pero también muy eficaz. ¿Qué es lo bueno en la carga hueca? Lo bueno es que en este proyectil da igual a la velocidad a la que salga, por tanto puedo usar un mecanismo menos potente y menos pesado para lanzarla, porque lo importante es que impacte. En el momento en que impacta, como todo depende de una carga explosiva que tiene aquí para penetrar blindajes, pues tenemos una gran mejora. Pero a lo largo de los años 40 y 50 se producen dos grandes avances técnicos. En primer lugar ha nacido la era del cohete, con la carrera espacial, los misiles antiaéreos y los misiles nucleares. Y los pequeños cohetes también se han beneficiado de todo esto. Así que ahora somos capaces de miniaturizar un cohete, lanzarlo a 2-3 kilómetros de distancia en línea recta y controlar el consumo de su combustible en las distintas etapas. En segundo lugar, la electrónica nacida en la Guerra Mundial empieza a proporcionar los primeros chips, microchips, a finales de los años 50. Gracias a los microprocesadores podemos introducir una serie de fórmulas matemáticas que permiten hacer algo increíble. Gracias a los microprocesadores podemos controlar el vuelo del misil, que hoy día puede parecer fácil, pero en aquella época esto era un reto tecnológico de primer orden. Es cierto que en la primera generación de misiles, como los Cobra, por ejemplo, pues lo cierto es que este sistema era muy manual y en general, como hubiera situaciones de este tipo, mucho viento así, el sistema no era capaz de compensarlo en ningún caso. En esta época los estadounidenses estaban muy preocupados, ya que ellos habían reducido su ejército a solo una fracción del soviético, pensando que la amenaza de la guerra nuclear sería suficiente para contener a los soviéticos. Nada más lejos de la realidad. La Unión Soviética también había conseguido su propia bomba. La China de Mao había logrado importantes victorias en Corea, y los comunistas incluso parecían adelantarse en la carrera espacial gracias a sus cohetes y satélites. Pero lo peor de todo era contrarrestar los ejércitos de tanques que los mariscales de la Unión Soviética tenían apostados en Europa Central, listos para apisonar en una sola ofensiva brutal a toda la OTAN. Claro, junto a todo esto la OTAN tenía que tener en cuenta la doctrina de la Operación Profunda Soviética, que la Operación Profunda Soviética al final era un asalto acorazado masivo, es decir, una cantidad de tanques, de blindados de todo tipo abismal, increíble, y este asalto además iba a ser continuo, es decir, iba a haber varias semanas en las que te iban a estar llegando oleadas y oleadas de blindados precedidos por artillería en masa, básicamente. Lógicamente, desde el punto de vista técnico, tener que lidiar con tantos blindados, pues te obliga a tener armas capaces contra estos, y de esta manera capaces contra esa doctrina soviética, en cierto sentido. Nie ma
Para que os hagáis una idea de la ventaja de Moscú en el teatro de operaciones europeo, durante los años 50 la superioridad soviética en número de tanques era cercana a 1-4, con 12.000 tanques estadounidenses frente a 43.000 soviéticos. Y esto sin contar otros tipos de blindados de combate o artillería, donde las distancias eran aún más abismales. Por si todo esto fuera poco, por primera vez en la historia los soviéticos no solo fabricaban más blindados, sino que encima estos eran de una calidad muy superior a sus contrapartidas occidentales. Pensad que a lo largo de los 70 y a finales de los 60 los soviéticos tienen el T-64, por ejemplo, y los estadounidenses tienen el M60 Patton. El T-64 es más bajito, tiene un perfil muy bajo, por lo que es más difícil acertarle. El T-64 tiene un blindaje moderno compuesto. El M60 Patton tenía acero puro y duro. El T-64 tiene un sistema de ópticas equiparable, incluso mejor que el del Patton. Y sobre todo el T-64 lo que tiene es un nuevo cañón de 125 milímetros de nueva generación, mucho más potente que el cañón del M60 Patton. Si vamos a otro tipo de blindados, por ejemplo blindados para transporte de tropas, ¿no? Tendríamos el M113 estadounidense, que básicamente es una cajita de aluminio con un poquitín de blindaje en la zona frontal, gracias sobre todo al motor, y una ametralladora pesada. Mientras que los soviéticos tenían el primer vehículo de combate de infantería de la historia, una cajita un poco más blindada, podríamos decir, pero en este caso con un cañón, con posibilidad de lanzar misiles y con una ametralladora. Es decir, que tenía una potencia de fuego muy superior. Aquí vemos cómo los soviéticos estaban por delante en calidad y en cantidad sobre los estadounidenses. Ante tal inferioridad en la mente de todos los generales se suscitaba una misma pregunta: ¿cómo iba Estados Unidos a resistir semejante ofensiva soviética? Dicha pregunta reavivó el interés por leer los escritos de los generales alemanes que combatieron contra los soviéticos en el frente oriental. De hecho, algunos de aquellos oficiales que habían servido en la Wehrmacht aún estaban en el ejército de la República Federal Alemana, así que se les consultó. De alguna manera, los estudiosos de este problema y las opiniones de los veteranos alemanes parecían coincidir. La OTAN tenía que poner el énfasis en el armamento defensivo. No es que no fuera necesario fabricar tanques, pero puesto que ahí era imposible competir, había que desarrollar el mejor armamento y doctrina antitanques posibles. Y aquí es donde entra en juego la cultura militar estadounidense. Claro, ¿cómo tienden los estadounidenses por cultura? Esto forma parte de la cultura militar estadounidense. ¿Cómo tienden ellos a buscar soluciones y ventajas competitivas, entre comillas, con respecto a otros ejércitos? Lo buscan hacer a través de la tecnología, casi siempre. La tecnología es su fetiche. Así como los soviéticos, por ejemplo, tienden más a cambiar la doctrina o a reorganizar, ¿no?, la orgánica o cosas de este tipo, los estadounidenses te compran, te diseñan el arma más sofisticada, más perfecta. Y en ese sentido, Estados Unidos pues aprovecha en aquella época el desarrollo de una industria de la microelectrónica puntera en el planeta, muy por delante de la Unión Soviética. Ahí buscan pues esa ventaja contra los soviéticos. A finales de los años 50, los estadounidenses empiezan a preparar su próxima generación de armas antitanque para enfrentarse a los soviéticos. La idea era sencilla: se diseñaría un arma antitanque de corta distancia, esto es unos 200 metros, otra arma para media distancia, o sea, 1 kilómetro, y por último un arma de larga distancia con 2 kilómetros de alcance. El arma de corta distancia sería la famosa bazuca desechable Lau, el de media distancia sería el misil antitanque Dragón, y la más importante de todas sería el misil antitanque TOW. El Ejército Rojo contaba con varios misiles antitanques, pero estos eran técnicamente obsoletos en comparación con los diseños estadounidenses y además se fabricaron en cantidades muy inferiores. La URSS iba entre 5 y 10 años por detrás en esta carrera. El misil antitanque de primera generación de la Unión Soviética, que fue un éxito de exportaciones, fue el AT-3 Shager, que se hizo famoso por haber provocado graves bajas entre los tanques israelíes en el desierto del Sinaí durante la guerra del Yom Kippur. El Shager, también conocido como Malyutka, era un diseño sencillo y ligero, que se podía montar en toda clase de vehículos o en un pequeño kit que podían llevar 3 soldados. Pero tenía un gran problema si lo comparamos con el TOW estadounidense: su sistema de guía.
Realmente los soviéticos hasta mediados de los 70 no empiezan a tener ningún tipo de SACLOS. SACLOS, que es guía semiautomática. Yo lo único que tengo que hacer es mantener la mira en el objetivo todo el rato, eso sí, y hasta que llegue el misil. ¿Qué había antes? ¿Qué era lo que de hecho estaban usando los soviéticos durante los años 60? Pues el sistema MCLOS, que es un sistema manual. ¿Qué implica esto? Pues para que os hagáis una idea, el misil Malyutka. Yo tengo aquí mi óptica, ¿verdad? Y tengo un joystick muy pequeñito aquí. Entonces lo que hago es disparo el misil. Tengo 1 kilómetro, no se espera que lo pueda domar mucho antes, es decir, tengo 1 kilómetro para ver la bengala de detrás de mi misil una vez lanzado, irlo controlando con el joystick y meterlo dentro del campo de visión de mi óptica, que no es especialmente amplio, por cierto. Y es un monóculo, ni siquiera tienes un binocular, ¿no? Sino que es solo un monóculo. Después, a través de tu óptica, tienes que emplear el joystick para irlo moviendo el misil y darle justo al tanque enemigo a mucha distancia. Lo normal era que consiguieras tomar control del misil a 700 o 1000 metros. Es decir, que hasta los 700 metros, como se te haya metido en esa zona, ya no le das. Como el objetivo está en movimiento, tienes que hacer todo eso a la vez que estás con el monóculo siguiendo al tanque que se te sale de tu línea de visión. Y por si todo esto fuera poco, se hablaba de la necesidad de entrenar hasta 50-60 lanzamientos simulados diarios para tener a una persona bien entrenada en estas armas. Es decir, ya vemos que son muy complejas y muy difíciles de usar. Con el tiempo, los soviéticos también desarrollarían sus propios misiles SACLOS. El primero fue el 9M111 Fagot, que posteriormente sería reemplazado por el Konkurs y por el actual Kornet. De otro lado, para corta distancia desarrollaron la saga Metis. Lo interesante es que podemos apreciar una importante diferencia en la filosofía de diseño entre estos misiles y el TOW estadounidense. Fijémonos, por ejemplo, en el tamaño. El TOW es mucho más grande, pesado y aparatoso, lo que se debe a que estaba pensado para sustituir a los cañones sin retroceso de 105 mm. En comparación con estos últimos, el TOW era bastante más ligero, pero aún así su elevado peso obligaba a contar con un vehículo de transporte para poder mover la pieza. En esa obsesión estadounidense por la superioridad técnica tecnológica, pues lo que hacen básicamente es sustituir al cañón sin retroceso y al cañón antitanque tradicionales por el misil antitanque. Es un reemplazo absoluto. En cambio, en la doctrina soviética y en la doctrina rusa moderna se tiende a ver todo pues, más como un conjunto. De esta manera, los soviéticos y los rusos lo que van a hacer es complementar. No va a ser todo misiles antitanque. Es cierto que tienen un creciente papel y hoy día son primordiales, son realmente el arma antitanque más importante, pero siguen conviviendo con el cañón antitanque que me ofrece, por ejemplo, emplear municiones cinéticas o que me ofrece, por ejemplo, una tasa de disparo mucho más elevada que la de un misil antitanque, o por ejemplo los cañones sin retroceso que me ofrecen un medio con capacidad antitanque y con capacidad para proporcionar apoyo a mi infantería, ¿no? Con una especie de cañón de infantería bastante ligero pero con buena pegada, por así decirlo. Entonces ya vemos que el concepto es muy distinto. En el misil TOW estadounidense se había buscado la excelencia técnica y la comodidad máxima para el tirador. Por ejemplo, el lanzador del TOW pesaba 92 kilos, buena parte de los cuales se debían al gran trípode que permitía regular la anchura y la altura cómodamente. Por el contrario, los sistemas soviéticos y rusos emplean unos trípodes mucho más básicos, haciendo que el lanzador pese solo 22 kilos, una cuarta parte. Si bien el último diseño ruso, el Kornet, sí cuenta con un trípode algo más grande. Lo mismo sucede con los misiles. Cada TOW pesa cerca de 22 kilos, frente a los misiles soviéticos de 12 y 14 kilos, respectivamente. Solo los Kornet que fabrica Rusia actualmente pesan lo mismo que un TOW. Es interesante observar cómo la tendencia del trípode o el tamaño de los misiles rusos ha sido a aumentar el peso y parecerse más al TOW. Claro, es que los misiles soviéticos tenían 4 aumentos en sus ópticas, mientras que el TOW tenía 13. Claro, 13 es que es un aumento de una óptica casi propia de la de un carro de combate. La óptica del TOW te incluye la cámara infrarroja desde el primer momento, es decir, no es una adición posterior como sí pasó con los soviéticos. Pensad que en la época en la que se introduce el TOW ya tenía desde el primer momento, ya digo, ese tipo de cámaras, que eran un tipo de cámaras que la mayor parte de los tanques de la época no tenían. Es decir, que realmente aquí vemos que los estadounidenses se gastaron mucho dinero en sus misiles antitanques. Yo he estado probando, por ejemplo, la óptica del Metis,
Artis, que es la versión de corto alcance de los misiles antitanque soviéticos, y os puedo decir que tiene dos problemas. Primero, es cierto que no tiene una gran magnificación, se ve bien, pero sí que tiene un problema que yo creo que absorbe mal la luz. Es decir, no es que la absorba mal, pero no está a la altura de unas ópticas buenas, porque lo ves todo un poco oscurecido, por así decirte. El misil del TOW había sido ideado para que cupiera todo perfectamente. El misil era más grande en todos los sentidos: su planta propulsora, su cabeza explosiva y su electrónica. Desde el principio el TOW tenía un alcance de 3 kilómetros frente a los 2 kilómetros de sus contrapartidas soviéticas. Y es que los misiles de la época empleaban un carrete de cable que aún hoy se utiliza. Cuanto más grande, más cable podías introducir. Otra ventaja era que para estabilizarse en el aire los TOW hacían uso de la electrónica. Imaginaros lo que era controlar un objeto volante a 200 metros por segundo mediante electrónica de los años 60. Todo un logro. Los soviéticos, en cambio, tenían que recurrir a una técnica más simple pero también más limitada. Los misiles rusos rotaban sobre sí mismos. En el vídeo del RPG-7 ya os expliqué el tema de estabilizar un proyectil en el aire, ¿no? Tú puedes hacer que rote sobre sí mismo. Otra opción, que es lo que hacen los soviéticos, porque es más sencillo, es hacer que rote de manera externa, digamos, vaya así, el misil te va yendo así. Problema de esto, que pierdes capacidad de penetración, sobre todo en las primeras fases, porque es cuando más se está dando este tipo de vueltas para estabilizarse. Porque la carga hueca, por algún motivo, al estar rotando y al impactar pierde capacidad de penetración. Penetras menos blindaje. Los estadounidenses solucionan este problema a base de microelectrónica. Los soviéticos no solucionan el problema y esto tiene una ventaja y una desventaja. Curiosamente hay una ventaja inesperada. Los sistemas de intercepción de misiles tienen que calcular pues un punto de la ruta en el que van a interceptarte, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que como el misil soviético te va haciendo así, sobre todo, ya digo, en las primeras fases del vuelo, pongamos en el primer kilómetro, pues para el sistema es más difícil decidir en qué punto voy a interceptar exactamente, porque el misil te va haciendo así. ¿Cuál es la parte negativa? Que si tú disparas a ras de suelo, siempre tienes que apuntar por encima. ¿Por qué? Porque si no el misil, como va haciendo así, en un momento puede pegarse con la tierra. Claro, si el tanque, por ejemplo, tiene la torre, solo la torre expuesta, tiene toda la barcaza oculta detrás de un obstáculo, protegida, vas a tenerlo muy difícil para conseguir acertar, porque como te va a ir así, tienes que apuntar a un objetivo muy raso, pues tienes muchas probabilidades de que el misil se te choque, ¿no? Esto es otra curiosidad. Otra diferencia la encontramos en la firma del arma al ser disparada. El fogonazo y el polvo y humo provocados por el lanzamiento es casi la única forma que tiene un tanque de detectar al lanzamiento de un misil. En este aspecto los misiles soviéticos tenían dos problemas. En primer lugar, la escasa altura del trípode hacía que el suelo y la parte trasera del misil estuvieran lo suficientemente cerca como para levantar toda una polvareda. Por eso los buenos tiradores escogían posiciones elevadas o en su lugar echaban agua detrás del misil para humedecer la tierra y evitar que se levantara al disparar. Fijaros en la diferencia. Pensad que el TOW es más grande, que el TOW al final tiene que liberar mayor cantidad de energía y más energía normalmente implica más humo, más firma térmica, ¿no? Más fogonazo. Sin embargo, cuando vemos los vídeos vamos a observar que es que para nada, es que el TOW, aunque es bastante más grande, tiene la misma o una firma más reducida en muchos casos que los misiles soviéticos. Además, como tiene ese trípode tan elevado, pues no está en contacto la parte trasera con el suelo y no tiende a generar tanto polvo. De hecho, es que en el programa de diseño del TOW se buscó específicamente reducir mucho su firma, por supuesto. Que aún así es muy difícil ver a un misil de estos cuando te dispara realmente. En los videojuegos se tiende a exagerar la firma de los misiles para que tengas alguna posibilidad de darles, pero en la realidad esto no sucede así. El tamaño y la comodidad, las reservas de peso y espacio con las que se diseñó el TOW ha permitido que haya sido posible modernizarlo sin necesidad de construir un nuevo sistema. De esta forma, los viejos lanzadores han podido reemplazar sus ópticas o recibir nuevos misiles como los modernos TOW-2B Aero de segunda generación, que cuentan con contramedidas, sí, habéis oído bien, con contramedidas frente a los sistemas de protección activa, esos que son capaces de derribar un misil en el aire. Esto ha ahorrado a las fuerzas armadas
desde Estados Unidos y a las empresas privadas tener que invertir en diseños completamente nuevos. Por el contrario, la industria soviética, que funcionaba más por una lógica de fabricar masivamente nuevos equipos, en lugar de actualizarlos, ha diseñado y fabricado muchos más tipos de misiles, a lo que se sumaba que las limitaciones de tamaño de sus propios misiles impedían hacer grandes modernizaciones. Por último, ¿qué hay de las versiones cazacarros o lanzadas desde helicópteros de estos misiles? Al incluir estos misiles en sus vehículos blindados, en las versiones de los vehículos cazacarros, básicamente, pues los soviéticos van a hacer algo muy simple. Por ejemplo, en el caso del BMP-1, aquí estáis viendo cómo introducen el Malyutka, el misil de primera generación de guía manual, en un rail en la zona frontal del BMP-1. Y ya veis que con una varilla pues quitan las aletas. Posteriormente los misiles, el Fagot, el Konkurs, van a añadirse en la zona superior de los BMP, los blindados de combate de infantería rusos, básicamente. Ahí vais a poder observar cómo su sistema es bastante simple. Es un sistema en el que hay unas pequeñas modificaciones, tirar un cable un poco más alargado para el misil para que se pueda disparar desde dentro y poquitas cosas más. Es un sistema, ya digo, muy simple. En el caso de los estadounidenses vemos adiciones muy simples. Por ejemplo, en el M113 pues se añade ese misil TOW y ya está, y es muy sencillo también la adición. Pero vemos que, por ejemplo, en los vehículos de combate de infantería estadounidenses, el TOW se añade en una especie de elementos plegables que se despliegan así, ¿no? Que son bastante más complejos que sus equivalentes de tierra y que de hecho incluyen algunas modificaciones. Entonces vemos de nuevo aquí esa búsqueda estadounidense de la excelencia. ¿Por qué utilizar esa cosa plegable tan extraña en los vehículos de combate de infantería estadounidenses? Porque así está protegido de la metralla del campo de batalla. Es decir, lo que no quieren los estadounidenses es que por metralla pues te den el misil y como está expuesto arriba, como pasa en los vehículos soviéticos, pues te lo deje inutilizado. Aquí, como va cubierto pues, y solo se despliega para disparar, pues va más protegido. Pero claro, esto es un coste muy elevado, tener ese mecanismo para elevar los misiles y todo eso, que ¿merece la pena pagar? Pues ahí vemos la diferencia entre los soviéticos y los estadounidenses. Los soviéticos quieren cantidad y lo quieren de una calidad aceptable para hacer el trabajo, asumiendo muchas bajas. Los estadounidenses, en cambio, siempre esa fijación por la tecnología. Quiero lo mejor, básicamente. Entonces, señores, creo que este ha sido un vídeo de los interesantes. Espero que os haya resultado, bueno, muy apetecible, por así decirlo. A mí los misiles soviéticos pues me parecen muy interesantes. Son más portátiles, los puedes llevar solo un par de hombres incluso, mientras que el sistema TOW necesitas a 10 para acarrear unos cuantos misiles y todo el sistema porque pesa muchísimo. Es interesante que los rusos, aun manteniendo la idea soviética de hacer algo ligero y simple, han adoptado algunas de las ideas del TOW, podríamos decir. No sé si porque lo hayan hecho aposta, vamos a copiar el TOW, o porque simplemente lo han deseado así, pero el nuevo trípode del Konkurs, que es un misil más avanzado, pues es mucho más elevado, los misiles son mucho más grandes, muchos más pesados, y en ese sentido pues el sistema en su conjunto ha aumentado de peso. Pero bueno, señores, espero que os haya resultado muy interesante. Os voy a dejar abajo un articulito muy curioso sobre un buque petrolero del Yemen. Lo escribí yo, es simplemente una cosa curiosa que creo que os va a resultar bastante interesante. Y nada, por lo demás, lo de siempre. Si me queréis apoyar en Patreon, en PayPal, para darme independencia de YouTube, para que esto vaya para adelante, para que yo invierta tiempo y os traiga aquí los mejores vídeos que yo sea capaz de hacer, pues oye, una donación es importante, ¿no? Y si te gusta cosas militares y lo ves habitualmente, pues oye, no estaría mal, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Espero vuestros comentarios, como siempre. Espero que compartáis el vídeo. Y me lo he pasado muy bien haciendo este vídeo, me ha encantado. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego. Uranium fever, it's spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm going out to stake me some government land. Uranium fever has done and got me down. Well, I took my Geiger and I started